falta de voluntad institucional o vacío legal. El caso de Rebeca García evidencia la vulnerabilidad de la mujer venezolana ante el delito de acoso. Sistema de acusación contra periodistas. La nueva estrategia de Nicolás Maduro para ampliar la censura. Sobrevuelos perturbadores. Altos funcionarios del gobierno denuncian que presuntamente Estados Unidos activó una maquinaria de guerra contra Venezuela. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Ya es viernes 10 de mayo del año 2024. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. El caso de acoso por parte de Rebeca García y su hermano Francisco García, registrado en Caracas, y que se hizo viral recientemente en las redes sociales, ha desatado fuertes cuestionamientos relacionados a las leyes que protegen a la mujer venezolana. Lo sucedido también plantea un vacío legal a juicio de quienes consideran que se debe tomar en cuenta la diversidad de género. Por otro lado, queda en tela de juicio el verdadero cumplimiento de los instrumentos legales ya existentes y las vías que plantean para hacer justicia en este tipo de delitos. José Arnaldo Mujica nos amplía. Actualmente en Venezuela existe una ley que le garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Sin embargo, esta ley no protegió a un grupo de mujeres que desde hace 7 años habían denunciado a Rebeca García como acosadora. El abogado Eduardo Céspedes nos cuenta por qué. Sí, se requieren 2 requisitos. El primero de ellos, que la víctima sea una mujer, y el segundo de ellos, que el victimario sea un hombre. Cuando ese victimario es una mujer, pues la ley entra en desuso. La ley no puede entrar a proteger a una mujer víctima de violencia, víctima de acoso, víctima de algún tipo de vejamen, cuando el sujeto activo es una mujer. Por eso a esta víctima no le recibían la denuncia, no le protegían, porque existe, por así decirlo, una laguna jurídica. Afirmó además que la sexodiversidad existe y debe ser tomada en cuenta por las leyes venezolanas. Y es que ya no solo se debe proteger a la mujer, sino al núcleo familiar completo, incluyendo al hombre. Pero en la ley actual, donde está tipificado el acoso como delito, lo excluye. Independientemente de que sea hombre o que sea mujer, pues la ley tiene que entrar a socorrer a las víctimas, brindarle la protección a la víctima. Entonces, estas víctimas se enfrentaron a un sistema jurídico desfasado. Estas víctimas se enfrentaron a que los funcionarios policiales no podían realizar ninguna acción en razón a que la ley solo protege a las mujeres víctimas de acoso cuando el perpetrador es un hombre. Explicó que en el artículo 54 de esta ley se establece una pena de entre 8 y 20 meses de prisión por este delito, pero son pocas las denuncias que proceden. Además, se refirió al hecho de que en el caso de los hermanos García, las denuncias por redes sociales tomaron un papel determinante para movilizar al Ministerio Público. El sistema de justicia venezolano se encuentra con una sobredosis de corrupción. Muy pocas denuncias son investigadas, muy pocas denuncias son tomadas en cuenta si no existe por parte del victimario un incentivo para los funcionarios. Pero cuando las denuncias son puestas en redes sociales y se viralizan, he visto que el Ministerio Público actúa de una forma rápida, coherente. Entonces, las personas en Venezuela no ven más remedio para denunciar la comisión de un hecho punible, de un delito, a través de las redes sociales. Actualmente la Fiscalía investiga a Rebeca García y a su hermano no solo por acoso sexual, sino por amenazas de muerte. El Ministerio Público ha recibido 4 denuncias formales, en su mayoría de mujeres y niños. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso diariamente publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. La de hoy está relacionada a lo siguiente. El escalofriante caso de acoso registrado en Caracas y relatado por las mujeres víctimas de Rebeca García sigue dando de qué hablar. Pero lo más sorprendente de todo esto es que las afectadas tuvieron que esperar años para ser tomadas en cuenta y con suerte ahora hallar justicia. Entonces, ¿por qué creen que el Ministerio Público no actuó antes de que el caso se hiciera viral en las redes sociales? Defensores de derechos humanos denuncian la implementación de un sistema de acusación contra periodistas
sin la presunción de inocencia como lo establece la ley. Esto a propósito de cumplirse 24 días de la detención del comunicador social Carlos Julio Rojas, a quien hasta este momento aún no se le ha permitido derecho a la defensa privada y atención médica. Joan Álvarez con el informe. Desde el Colegio Nacional de Periodistas afirman que el hostigamiento, persecución y agresiones contra periodistas se han incrementado en los últimos años, convirtiéndose en una práctica recurrente de quienes aparentemente son considerados por el gobierno como los enemigos más peligrosos. En estos últimos estos primeros 4 meses del año, enero-abril del 2024, vemos cómo el Colegio de Periodistas, a través de su observatorio de seguimiento de agresiones a periodistas y medios, registra 62 agresiones a periodistas y medios en apenas 4 meses. Esto prácticamente duplica las cifras que registramos el pasado año 2023. Sin derecho a una defensa privada y sometidos al escarnio público por divulgación de material supuestamente probatorio que los incrimina en hechos de terrorismo, el delito más común de la mayoría de los casos. Así son tratados los comunicadores sociales en Venezuela, que son sometidos a la pena del banquillo para ser condenados por la sociedad, según el abogado Alonso Medina Roa. Considero que hay una especie de aplicación del derecho penal del enemigo, hacia la dirigencia, hacia la disidencia política. Esto y lo debemos ver como ciudadanos con gran preocupación, porque no es solo un tema de el daño se le está haciendo no solo a los dirigentes políticos que están siendo detenidos o a cualquier persona que haya sido perseguida por temas políticos. Se está afectando la estructura del Estado de Derecho cada día más, Se está afectando la institucionalidad del Estado y lo que más nos debe preocupar es que no pasa absolutamente nada. El último de los casos de un periodista tras las rejas es el del también activista social y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas, quien este jueves cumplió 24 días de ser detenido por las autoridades y por el que sus familiares responsabilizan al Estado venezolano sobre su integridad física, ya que desde mediados del año pasado estaba siendo tratado por problemas de tensión arterial. Hago un llamado al Estado. Carlos Julio, es responsabilidad de ustedes. Cualquier cosa que le pueda pasar, los únicos responsables son ustedes. Creo que ya las formas las perdieron completamente. Carlos Julio no es un terrorista, es un periodista y activista de derechos humanos. Importante recordar que recientemente el fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló a otros 7 periodistas de estar presuntamente vinculados a hechos de corrupción relacionados con el exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, además de otros periodistas relacionados al partido de María Corina Machado que están en este momento en condición de refugio dentro de la Embajada de Argentina en Caracas, a la espera de un salvoconducto que les permita salir del país. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Según el canciller Iván Gil, Estados Unidos activó una maquinaria de guerra contra Venezuela. Esto lo dijo luego que la nación norteamericana informara que 2 de sus aviones estarán sobrevolando la capital de Guyana y sus alrededores. Joy Uricare nos cuenta más. A través de la red social X, Gil dijo que la ExxonMobil no tiene límites al pretender desestabilizar la región y amenazar la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz de la cual forman parte Venezuela y Guyana. Recordó que ambos países establecieron, entre otros puntos, su compromiso con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza en la región. Además, el canciller subrayó que Guyana viola los compromisos internacionales al ceder su soberanía a la potencia norteamericana que amenaza todo un continente. La Embajada de Estados Unidos en Guyana anunció este jueves que el sobrevuelo se realizará con 2 aviones y con la colaboración y aprobación del gobierno guyanés. Asimismo, informó que la directora de Estrategias Políticas y Planes del Comando Sur de Estados Unidos, Julie Nethercott, visitó Guyana del 6 al 8 de mayo para supervisar la planificación estratégica, el desarrollo de políticas y la coordinación de la cooperación en materia de seguridad para América Latina y el Caribe. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien tomará posesión de su cargo el próximo 1 de julio, aseguró que está en manos de Nicolás Maduro auspiciar una salida pacífica a la crisis política que atraviesa Venezuela. Taitir Calderón con el reporte. El recién electo mandatario panameño ofreció una entrevista radial donde hizo votos por una solución para Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Yo solo aspiro a que en Venezuela
existan elecciones democráticas, libres, y que los venezolanos decidan en santa y buena paz su futuro político. Creo igualmente, por lo que he conversado, que los grupos opositores han sido muy disímiles y muy incoherentes a lo largo de estas décadas. Y como en todo, la política no se escapa al mundo de los intereses personales y personalísimos en algunos casos. Y yo vengo analizando temas, por ejemplo, cuando pasó lo de Guaidó, eso fue una gran ficción. Esta semana el presidente electo también informó que se encuentra en conversaciones para poder unirse con otros líderes en la región y así poder trabajar de forma conjunta en posiciones comunes que puedan beneficiar e influir en cualquier proceso que requiera ayuda para así lograr las elecciones libres en el país, respetando la libertad de cada país de elegir a sus gobernantes. Pobladores de la zona fronteriza entre Boca de Grita en Táchira y Puerto Santander en Colombia denuncian que uniformados venezolanos están cobrando más caro el matraqueo por dejar pasar mercancía que la propia guerrilla por vacuna. Autoridades regionales condenan que se satanice a los cuerpos de seguridad, por lo que hacen un llamado a la denuncia con nombre y apellido. Marina Glot nos trae todos los detalles de esta información. Amigos de Impacto Venezuela, habitantes de Boca de Grita, municipio Francisco García de Hevia del estado Táchira, piden a gritos, y no es la primera vez, que se depuren a los cuerpos policiales y militares que hacen vida en esta zona fronteriza colombo-venezolana. Son pocos los pobladores de la frontera entre Boca de Grita, Táchira y Puerto Santander, Colombia, que se atreven a levantar su voz contra la coima o matraca. Los grupos armados son más económicos allá. ¿Estamos hablando de cuánto de diferencia? Mamita, si tú eres la dueña de la carga, ¿verdad? Y tú me dices a mí, bueno, viejito, le voy a dar 30 pesos. Entonces a mí me vienen quedando, si acaso, 10 pesitos, por lo demás me lo quitan. Entonces ellos son los que están ganando, yo no. ¿Pero quién es de aquí o de allá? Ya, de acá. Parlamentarios de frontera sostienen que estas denuncias son documentadas para ser llevadas a la plenaria de la Asamblea Nacional. Bueno, estando del lado de Puerto Santander, nos decían algunos pobladores de Puerto Santander, nos decían, mire, no puede ser que los grupos armados colombianos cobren más barato que los cuerpos de seguridad venezolanos. Es una realidad que se está viviendo aquí, es a voz populi. Y los pobladores de Boca de Grita, del lado venezolano, que por qué Juan Carlos Palencia es el único que denuncia sobre este tipo de cosas en la frontera. Y yo le respondo muy claramente, porque el miedo es libre. Entre tanto, autoridades tachirenses sostienen que tildar a todos los uniformados de matraqueros es irresponsable. Nombre y apellido, denunciar sencillamente. Aquí la gente tiene que atreverse a denunciar. El que denuncia a cualquier funcionario público, el matraque lo detenemos de inmediato y lo pasamos a los tribunales, pero la gente tiene que dejar el miedo y atreverse a denunciar con nombre y apellido, porque no se puede generalizar. Recordemos que en Boca de Grita hace meses los pobladores bautizaron la alcabala de entrada como La Llorona, pues así quedaban las personas una vez que supuestamente los uniformados desangraban sus bolsillos. En Táchira, Marina Glot, somos Impacto Venezuela. En noticias internacionales, calles vacías con poco transporte público, colegios y bancos cerrados y cientos de vuelos reprogramados marcaron la segunda huelga general contra las políticas de ajuste del presidente argentino Javier Milei. Veamos. El gobierno de Javier Milei enfrentó este jueves la segunda huelga general contra sus políticas de ajuste en una medida que exhibió calles vacías con comercios abiertos pero sin clientes, escaso transporte público y escuelas cerradas en la capital argentina. Las principales terminales ferroviarias quedaron desiertas, cientos de vuelos fueron cancelados y circuló apenas un puñado de líneas y autobuses. Héctor Daer, líder de la mayoritaria Confederación General del Trabajo, que convocó el paro de 24 horas, celebró su contundencia y dijo que la masiva adhesión demuestra que el gobierno tiene que tomar nota. No se realizaron movilizaciones en Buenos Aires, pero sí en provincias como Córdoba, Río Negro y Chubut. Argentina vive una fuerte recesión económica con una inflación que roza el 290% interanual y un ajuste fiscal que permitió en el primer trimestre del año el primer superávit desde 2008, pero con miles de despidos y el deterioro de salarios y jubilaciones. Hoy en nuestra sección de entretenimiento, la agrupación Morat regresa a Venezuela en junio con su gira
los estadios antes de que amanezca. Por otra parte, la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño recibe este 11 de mayo al espectáculo Madre Nuestra que estás en la tierra. Los detalles de todo esto y más con nuestra compañera Mariana Yepes. Será en junio cuando nuestro país reciba por tercer año consecutivo al cuarteto colombiano Morat. Esta vez en una ocasión muy especial, ya que Venezuela constituye la segunda fecha de su más reciente y arriesgada gira, Los Estadios antes de que amanezca. Las cosas importantes toman tiempo y se demoran. Con estas palabras, el reconocido cuarteto colombiano anunciaba esta ambiciosa gira, la cual titularon Los Estadios antes de que amanezca, tomando icónicos recintos presentes en toda América Latina para sus próximos conciertos. En el caso de Venezuela, Juan Pablo Izaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas estarán presentándose en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela el próximo 29 de junio. Con su nuevo tour, la banda traerá una experiencia que redefine la relación de Morat con sus seguidores, bajo efectos visuales e impecables sonidos, para así elevar su experiencia a nuevas alturas. Además de noticias musicales, este 11 de mayo, el espectáculo Madre Nuestra que estás en la selva llegará de manera gratuita a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, a cargo de la dirección de Ramón Torres Galarza. Este 11 de mayo llegará a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, Madre Nuestra que estás en la selva, un espectáculo que podrá ser disfrutado de manera gratuita y cuyas entradas pueden retirarse en las taquillas del teatro. Bajo la dirección de Ramón Torres Galarza, la danza, la música y el teatro se unen en una puesta en escena que lleva una historia cargada de espiritualidad, agua y fuego, a favor de salvar a todas las vidas. A través de la cosmovisión sobre el ser y estar, Torres Galarza destaca una poética sobre la teología de la naturaleza, que nos hace nuevamente creer y crear como especies. Poesía necesaria para sentir y escuchar los sonidos con que nos habla el tiempo. Así lo define su director. Mariana Yepes, somos Impacto Venezuela. Los invitamos a seguir conectados con nosotros con las actualizaciones de las noticias más destacadas a través de www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Recuerden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Manténganse bien informados. Soy Mildred Manrique, que tengan todos un feliz fin de semana.